Sobre dos temas. Primero es que el senador Luis Humberto Fernández nos cuente de lo que ha encontrado, de verdad, cosas muy interesantes que está encontrando sobre la ilegal estancia de Donald Trump en México. Y la verdad que es una ilegal estancia, pero tiene muchas más implicaciones que el solo ingreso, que no haya sido objeto de ninguna revisión en ninguna aduana de las que corresponden a las gentes extranjeros que llegan a nuestro país. Así es que nos cuente el senador Luis Humberto Fernández todo este cúmulo de implicaciones que de verdad hacen que este asunto, lo digo con mucha convicción, sea un asunto que esté en la mesa de Donald Trump, que se esté viendo en la mesa del equipo de Donald Trump como un tema que le van a dar seguimiento o le están dando ellos seguimiento a cómo puede evolucionar. Luis Humberto, adelante. Muchas gracias, coordinador. Buenas tardes. Bueno, varias cosas. La primera, ha circulado una lista de respuestas sin que haya una respuesta todavía clara del tema, en la cual se dice que la visita del señor Trump fue legal. Nosotros, cuando platicamos con ustedes, dijimos que había tres supuestos. Uno, que hubiera pasado al filtro migratorio como la ley obliga. La segunda es que hubiera pasado sin tocar una instancia. Y la tercera, que es que de manera oficiosa y humillante se le hayan subido a sellar el pasaporte al avión. La ley es muy clara, dice que todos los extranjeros deben de pasar por el filtro migratorio. Aquí no fue así. Le llevaron el filtro migratorio para que el señor no se fuera a ofender, para que no se fuera a cansar. Eso es el punto. No hay fundamento para hacerlo porque el señor no es jefe de Estado, no venía en visita diplomática y además viene como un candidato que tiene que ver con el siguiente punto que queremos comentar, porque aún hay más de eso. Derivado de la presentación del punto de acuerdo, en varias pláticas con compañeros de los medios y con ciudadanos, nos han hecho saber otras dudas, si pasó aduana o no, X, Y, Z, pero una que es muy importante: si se le invitó como candidato, hay las declaraciones públicas de que fue invitado como candidato, entonces su visita constituye un acto de campaña, por lo que hoy registramos nuevamente un punto de acuerdo para que la Presidencia de la República nos aclare los costos de la visita del señor Trump a México. Costos como cuáles: la estación de servicio para su avión, si se reabasteció de combustible, si fuera el caso, ¿quién pagó ese combustible? El costo de los transportes que utilizó. Sería muy vergonzoso que el impuesto, el dinero, los impuestos de los mexicanos se utilizaran para patrocinar la visita del señor Trump a México. Pero más aún, constituyen una violación a la legislación electoral de los Estados Unidos, toda vez que está usando vehículos de un gobierno extranjero para actividades de su campaña, lo que es una ilegalidad en México y en Estados Unidos. Todos vimos que fueron vehículos oficiales y el señor Trump deberá aclarar en su informe de gastos cómo cuantifica eso, porque esto, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, puede constituir una donación prohibida en especie a un acto de campaña, por lo que esperamos hacer saber a las autoridades mexicanas y en Estados Unidos también que hubo aportaciones del gobierno mexicano en especie que constituyen la transportación de él y de su gente del aeropuerto a Los Pinos y el mantenimiento o el servicio que se le da al avión en la estación de servicio del Estado Mayor Presidencial. Sería verdaderamente indignante y humillante para los mexicanos que nuestros impuestos se utilicen para eso. Esto ya está enlistado, esperamos poder presentarlo hoy en la parte de proposiciones, ya está a su disposición una copia del documento y bueno, estamos a sus órdenes con lo de
al final de las preguntas, ¿no? A ver, destaco cosas. ¿Estaría Donald Trump metido en un problema legal en su país, en su condición de candidato, si se acredita que se utilizaron recursos públicos de un estado diferente, de una nación diferente, y que deben ser equiparados de acuerdo a su legislación como gastos de campaña? Esto que empezó como un asunto que el senador Luis Humberto Fernández desprendió de la bajada del avión en el que él llega a México y la subida al helicóptero para ser trasladado a Los Pinos, ha tenido una serie de circunstancias que van revelándose a cada momento. Ya hay comunicación de nosotros, del senador Luis Humberto Fernández, con autoridades de Estados Unidos en México. Hay comunicación del senador Luis Humberto Fernández con gente que le interesa el tema de Estados Unidos. Así es que es un asunto que de verdad es un hecho noticioso que les invito a compartir. Les invito a compartir porque de esto podemos encontrar un filón muy importante para que podamos dejar bien clara cuál es la posición que debe tener el gobierno mexicano y cuál es la posición que deben tener las leyes frente a quien compite para ser presidente de los Estados Unidos. Es el primer tema. Segundo tema, el grupo parlamentario del PRD por mi conducto ha presentado una iniciativa para eliminar el fuero constitucional. El fuero es una protección constitucional que de origen se instaló para proteger a los órganos que podían ser disueltos por un dictador, por un gobierno déspota. El último caso fue el caso de Victoriano Huerta, cuando detuvo a casi todos los integrantes del Senado y de la Cámara de los Diputados de México y disolvió las cámaras para instalar una dictadura. Entonces, como características del fuero fueron dos, se concretaron, se plasmaron en nuestra Constitución dos: la inmunidad procesal para no ser detenido sin que antes se agote un procedimiento regulado por la propia Constitución y desahogado en la Cámara de los Diputados, que se llama declaración de procedencia, ¿sí? Y el otro es la inmunidad que sobre las opiniones pueden vertir, la inviolabilidad que sobre las opiniones que viertan los servidores públicos tengan sobre el desempeño de sus funciones. Que hoy un servidor público, legislador o no, tenga fuero para no ser procesado, para no ser detenido por la comisión de un delito es inaceptable. Por eso presentamos el día de hoy una iniciativa para eliminar el fuero constitucional. Pero antes, ¿qué vamos a hacer también? Lo digo, ¿verdad? Una vez. Vamos a renunciar al fuero las y los senadores del PRD, y como seguramente nos va a contestar la Cámara que es un asunto irrenunciable, vamos a litigar ese asunto ante la Suprema Corte para poder crear un precedente de que sí es posible renunciar al fuero constitucional. Es uno de los llamados litigios estratégicos que vamos a desarrollar desde el grupo parlamentario del Senado de la República. Esta iniciativa es la primera de la agenda pendiente, de la agenda que tenemos pendiente en materia de combate a la corrupción. La agenda pendiente tiene que ver primero con la eliminación del fuero. Después tenemos que modificar todo el sistema de responsabilidades. Hoy también en esa misma iniciativa renovamos el llamado juicio político, ¿sí? Pero ya no es una condición de que para perder el cargo, para ser procesado, primero tiene que desaparecer el fuero. No, el fuero no debe de existir.
Entonces hay un conjunto de iniciativas de las que ustedes dieron cuenta cuando anunciamos nuestra agenda legislativa, que eso es la segunda etapa, la agenda pendiente en materia de combate a la corrupción. Y ya que estamos acá, le pediré al senador Luis Peter que nos dé una posición inicial del grupo parlamentario sobre el paquete económico, iniciativa de ingresos, presupuesto de egresos. No corresponde al Senado presupuesto de egresos, pero sí iniciativa de ingresos. Gracias, gobernador. Solamente quisiera ahondar en el punto del equilibrio estratégico. Nosotros estaremos la semana que viene, como lo ha anunciado el coordinador, haciendo esa solicitud. La solicitud es muy puntual. La gente en este país está en contra de los privilegios de los que goza la clase política. El fuero ya le causa daño a la imagen que tienen políticos y políticas, legisladores y legisladoras, de tal manera que el planteamiento será muy puntual, hacer llegar la solicitud de que se quite, pues, dicho fuero que constitucionalmente está establecido a todas las legisladoras y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, y obviamente estaremos dándole a los medios a conocer cuáles son las distintas reacciones que se van generando por parte de los cuerpos colegiados. En este caso hay que pedirle al Senado que lo quite. Habremos de ver qué es lo que nos responde, y obviamente la intención es llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para que nosotros, como un derecho personal que está establecido en la Constitución, quede muy claro que estamos quitando algo que nos contamina en términos de imagen frente a los ciudadanos y las ciudadanas del país.